Muy buenas tardes a todos, espero se encuentren muy bien, estén teniendo un muy buen día. Les doy la bienvenida a este webinar promocionado por IDC. Mi nombre es Rebeca Solano, soy licenciada en Relaciones Internacionales y cuento con experiencia en gestión de proyectos organizacionales. El día de hoy voy a estar guiando este webinar en donde platicaremos acerca del futuro lugar de trabajo. Daremos una perspectiva de ciertas cuestiones que las empresas en México deben tener en cuenta para generar un desarrollo fructuoso. Y para poder hablar y comentar acerca del tema, tenemos a dos buenos expertos como invitados. Por un lado, nos acompaña Sandra Herrera. Ella está certificada en coaching ontológico y ejecutivo y alineación de equipos de alto desempeño, coaching sistémico, organizacional y design thinking. De igual manera, es coach de estrategia e innovación, cuenta con habilidades digitales y un pensamiento disruptivo que le permiten marcar la tarea constante de co-crear. Ella se encarga de acompañar a las empresas en su viaje de transformación y cree en la cultura corporativa como eje principal del cambio. Bienvenida, Sandra, ¿cómo estás? Muy bien, Rede, muchas gracias por la invitación. Oigan, pues no nos podemos olvidar de nuestro otro invitado, José María Velar. Él nos ha estado acompañando en varios webinars. Las personas que han tenido el privilegio de escucharlo, pues ya conocen más o menos a qué se dedica, qué ha estado haciendo, pero para los que no, permítanme presentarlo. José María está especializado principalmente en Derecho Laboral, Gestión de Recursos Humanos y Desarrollo Organizacional. Cuenta con certificaciones de Master Coach y en el debido tiempo compaginó la docencia y la consultoría, fundando la firma Velar y Castillo Consultores Asociados. Bienvenido, José María, ¿cómo estás? Un gusto volver a tenerte aquí. El gusto es mío, Rebeca. Muchísimas gracias por abrir el espacio y gracias a IDC por el apoyo para poder lanzar estos webinars y principalmente gracias a todo el auditorio por conectarse y participar en esta sesión. No, hombre, al contrario, yo les agradezco muchísimo el tiempo que están brindando a este foro. Estoy muy contenta de tenerlos aquí y la verdad es un tema que me entusiasma y qué mejor platicarlo que con dos expertos en la materia. Y ahora sí, vamos a arrancarnos. Sandra, José María, a ver, en los webinars que hemos venido impartiendo hemos hablado mucho acerca del cambio que la pandemia ha traído a todas las esferas de nuestra vida, ¿no? En relaciones personales, trabajo, escuela, hábitos de higiene, cualquiera que ustedes se puedan imaginar. Pero el día de hoy hablaremos en concreto del futuro lugar de trabajo. Y quiero que platiquemos de las nuevas dinámicas, enfoques y actitudes que las corporaciones deben desarrollar o ya están desarrollando para garantizar un mejor lugar de trabajo y por ende un mejor escenario corporativo. Entonces, en sí me gustaría mucho que nuestro público conozca nuevos paradigmas de los negocios, en donde se aleje un poco a las empresas de estos modelos mecanicistas e industriales a los que antes estábamos muy acostumbrados. Entonces, la primera cuestión con la que me gustaría arrancar es, ¿qué hace que se modifiquen las condiciones de trabajo? O sea, ¿cuáles son el fenómeno o los fenómenos que nos orillan a estas nuevas dinámicas o paradigmas ya existentes? Ok. Rebeca, gracias por la pregunta, amplia pregunta. Si me permites, en primer lugar tenemos una detonación global, única, que no habíamos vivido en otras épocas. Si bien, por ejemplo, para México y varios países de Latinoamérica existía ya desde el año pasado, desde fechas anteriores, cambios, situaciones económicas difíciles, corrupción en los gobiernos, muchas transiciones, algunas democráticas, otras no, pero es una situación general en la que hemos estado acostumbrados a vivir en la región, en la cual tienes tus altas y tus bajas, años buenos, años malos. Y, por ejemplo, en México habíamos estado viviendo ya una transición político, económica y social diferente que ha ocasionado o que ya había sembrado las bases para una crisis económica. Los elementos principales con los cuales el gobierno se sustenta se fueron mermando en cuanto a capacidad crediticia por parte de Pemex y, en fin, una serie de legislaciones que habían construido un terreno delicado en materia económica para todas las empresas que tenemos presencia en México. El segundo elemento que todo el mundo conoce y estamos familiarizados y hoy día todavía vivimos las consecuencias de ello y esperemos que sobre todo la parte siniestra que trae la parte de salud desaparezca, pero el COVID-19 tiene y ha generado algo que no había sucedido en la época moderna, que es paralizar el mundo económico, político y social por 4 meses completo a nivel global. Esto tiene una consecuencia brutal.
¿sí? Como bien lo mencionas, ya había ciertos movimientos, había tendencias, empresas innovadoras que habían dado pasos hacia el futuro con ciertas prácticas, ciertos modelos, saliendo de los esquemas tradicionales, abriendo nichos de mercado totalmente distintos a los que estamos acostumbrados en empresas o en sociedades un poco más atrasadas o con prácticas más rudimentarias, no con tantos elementos modernizados de comunicación, de infraestructura o de formas de trabajar, ¿sí? Menos apertura por parte de las administraciones. Y esto lo que ha ocasionado es que nos ha potencializado y nos ha forzado de una manera brutal a modelos que no había antes o que no se habían tenido que generalizar, lo que ha ocasionado que empresas que no estaban acostumbradas o que no tenían la infraestructura para poder enfrentar un modelo de home office se vieron violentados y era la única oportunidad de poder seguir trabajando estos esquemas. Entonces, pues uno se adapta. Y esto que estoy mencionando de uno se adapta es algo que hay que tener muy en mente porque es la piedra angular de lo que vamos a platicar aún aquí, ¿sí? Todos estos cambios económicos, sociales, que trae y que potencializa el COVID-19, pues no son cosas que se vayan a ir en 6 meses. Son situaciones que nos han generado la necesidad de adecuarnos a algo distinto, no únicamente por el factor de salud que amenaza a todas las personas, trabajadores, empresarios, políticos, a todo el grupo social, ¿sí? De un país, de una nación, de un continente y del mundo en general, sino que trae en consecuencia que hemos tenido que movernos porque no habíamos enfrentado situaciones de desempleo como las que hay. No habíamos tenido el número de empresas que han tenido que cerrar su cortina para no volver a abrir, especialmente pymes, medianas y chiquitas, ¿sí? Que ya no van a poder abrir porque las condiciones económicas no se los van a permitir, ¿sí? A menos que, volvemos, nos adaptemos y abramos oportunidades donde no las hay. Y de esto tiene que ver mucho la conversación que vamos a tener ahora. Sí, de mi parte solo agregaría que efectivamente todo lo que está sucediendo previo al COVID y durante el COVID nos tiene que llevar a la reflexión de que aquello que nos llevó a donde hoy estamos no necesariamente nos va a permitir llegar al siguiente nivel. Si estamos en un concepto, se oye fuerte, pero en un concepto de supervivencia, o sea, de entender que se tienen que alertar muchas cosas en nosotros como líderes o como empleados o como empresas para poder transitar este periodo sabiendo que nadie tiene una lámpara mágica para realmente entender cómo va a ser el futuro, pero sí obtener ciertas capacidades o habilidades o actitudes con los cuales enfrentar este proceso. Ok. Entonces, sin duda alguna, el escenario es totalmente drástico. José María, lo mencionas, pandemia, crisis económicas, políticas, crisis políticas que han venido desde antes y hoy surgen muchísimo más fuertes, desempleo, muchísimas cosas. Pero Sandra, mencionas la parte de reflexión. Entonces, ahí me lleva a la segunda cuestión. ¿Cuál es esa evolución sistémica y económica que las empresas están utilizando o ya están investigando para utilizar y poder enfrentar este reto de nueva realidad, de todo el escenario que estamos viviendo? Bueno, en ese contexto te diría que no necesariamente es nuevo. Creo que hay muchas empresas, yo me dedico a la transformación digital y son conceptos que están hace más de 10 años. Es verdad que ahorita la coyuntura de lo que estamos viviendo a nivel mundial está acelerando una mirada a la que no nos habíamos visto la mayoría de las empresas, los empresarios, los microempresarios. Hay un concepto que a mí me gusta mucho, que es el capitalismo consciente. El capitalismo consciente nace a principios del siglo XXI bajo una premisa no es que haya nacido y a partir de ahí es diferente, sino que antes las empresas que solo eran capitalistas y que no tenían esta función consciente de entender qué era lo que estaba cambiando las organizaciones, realmente basaban como toda su supremacía en los accionistas, ¿no? En empresas que estaban únicamente enfocadas en generar para el inversor dinero. O sea, que estaban completamente volcadas en únicamente satisfacer las necesidades de los dividendos para los accionistas. ¿Qué pasa? Que muchas empresas empiezan a tener más conciencia de lo que está pasando y ahorita, bueno, fue
fue un golpe, ¿no? Un golpe de conciencia lo que estamos viviendo. Como bien dice José María, llevamos 4 meses en donde pues los que no han podido salir afuera, pues tal vez hemos tenido que entrar un poco más hacia nosotros mismos y entrar en un proceso de introspección también de qué podemos hacer mejor y ojalá todo lo estemos viviendo porque es un tiempo que pues debiéramos estar aprovechando. Pero en ese concepto nace la conciencia, ¿no? Y la conciencia ha hecho que muchas empresas pues realmente tengan una forma distinta de operar. El capitalismo consciente es un concepto que está creado hace mucho tiempo, que les recomiendo el libro, es literal, se llama Capitalismo Consciente, y esto lo generó, fue impulsado por una persona que se llama Raxi Sodia, y él fue el fundador de lo que es Whole Foods Market, y básicamente este concepto pues termina siendo un paradigma transformador de las empresas, en donde las empresas no solo están volcadas en generar dividendos para los accionistas, sino de repente entran en un nivel de conciencia en donde no solo hay que ver por los dividendos, hay que ver por un ecosistema. Y al margen de todo lo que está pasando, pues ya vimos muchos videos, ¿no? De cómo la naturaleza está retomando su curso, de cómo nos estamos haciendo conscientes de mucho daño que hemos hecho, o cómo de repente pues nos damos cuenta que las empresas están queriendo hacer actividades en favor de los más necesitados y que de repente nos estamos como volcando en una necesidad de ayudarnos mutuamente. Eso es conciencia. Y el capitalismo consciente habla de generar al mismo tiempo valor, pero también bienestar. Y habla de que los stakeholders de una compañía no solo pueden ser los accionistas. Habla de que entonces el dinero que se genera en un sistema tiene que también favorecer a los empleados, a los clientes, a los proveedores, a los partners. Y de esta forma, pues en realidad se convierte en un tema en donde no solo hay que buscar rentabilidad, sino también generar bienestar en las personas e inclusive en el planeta en general, ¿no? Entonces creo que eso es un mecanismo que todas las empresas los invito a que lo estudien, a que lo utilicen en sus compañías, porque cuando como empresa te vuelves más consciente, entonces, al final de cuentas, las empresas van a tener que buscar una forma de hacer el bien al mundo. Y muchas empresas lo que hacen es partir de un propósito, de tener claro, más allá de la misión y la visión que muchas empresas tienen quizá pegados, ¿no? En cuadros en la sala de juntas principal, entender cuál es ese propósito más allá del dinero. A partir de esto, ¿qué aprendieron como empresas? ¿Realmente tienen un propósito? Si ustedes se preguntaran, bueno, y si yo, esta empresa o mi empresa, mi microempresa dejara de existir, ¿qué le pasaría al mundo? ¿Qué perdería el mundo? Entonces, tenemos que empezar a tener un cuestionamiento distinto y sobre todo, creo que la clave es aumentar la conciencia de lo que nos está sucediendo. Claro. Y si me permites agregar en esta parte, Rebeca y Sandra, como bien menciona Sandra, el principio es diferente, es un approach más amplio, pero no es negativo en relación a la parte económica. Claro que los negocios tienen que producir dinero y no nada más es para los accionistas. Aquí la parte consciente emana del reconocimiento de cómo lo logro, con quiénes cuento y qué es lo que quiero lograr con ellos. De esa forma tienes la participación de todos los trabajadores, no importa el nivel operativo que tengan, ya sea director general hasta el afanador, el equipo de vigilancia, todos forman parte de una unidad que va a buscar lograr resultados. Pero no son nada más resultados económicos, son resultados sociales, son resultados de protegerse a sí mismo, de ayudarse a sí mismos, de abrirle la puerta a sus propios trabajadores, a sus propios equipos, de tal manera que este grupo, ¿sí?, mutualista que se ayuda, que crece, que se desarrolla, que gana más dinero, que modifica sus beneficios en aspectos que realmente necesitan y pueden utilizar y que les da espacios para sentirse libres, comprometidos para enfocarse en aquellas tareas que se les asigna, construyen motivación y compromiso. Y encuentras empresas que viven con su gente todos los eventos que requieren, que transicionan y que les exigen. Claro, tienes que darte cuenta de esto para poder dar este paso, porque en muchas ocasiones entra uno en que algunos miembros del equipo lo pueden ver así, pero otros no. Tiene que venir una instrucción generalizada de todos para poder avanzar en ello. Sí. Y déjenme tocar los dos aspectos que mencionan, ¿no? La parte de José María de decir, el dinero no es el demonio. O sea, al final
no es la única variable que te va a decir si tu empresa es exitosa o no, pero también se necesita generar, ¿para qué? Para poder invertir en tecnología, en tu equipo, dar mejores condiciones a proveedores, muchísimas cosas. Entonces, creo que eso es una idea que tiene que quedar muy clara. Y la parte de Sandra, que mencionas lo de tener una responsabilidad con el mundo, me gustaría que la gente, el público, no se confundiera que es, pues yo tengo una empresa socialmente responsable, porque no es eso. Es como una responsabilidad, y no sé si me puedes dar la razón, y corrígeme si me equivoco, Sandra, pero es una responsabilidad con todas las partes interdependientes de tu empresa. El proveedor, tu empleado, tu cliente, tus inversionistas, el dueño, absolutamente todos, ¿no? Sí, correcto. Ok, perfecto. Entonces, me parece magnífico este término que nos arrojas, capitalismo consciente. Creo que cambiar la reputación de las empresas, por mucho tiempo la gente lo ha visto como que son ambiciosas, egoístas, pero si nos podemos analizar bien, las corporaciones son probablemente las instituciones más influyentes en el mundo actual. Entonces, esta conciencia que ellos tienen que tener en toda su forma de interactuar, en toda su cadena de valor, es muy importante. Entonces, quisiera que me compartieran qué pueden hacer las empresas para que mantengan su relevancia. O sea, cuáles son las acciones que deben de tener, como a pesar del escenario que estamos viviendo, decir, mi empresa importa y cómo la va a sacar adelante. ¿Por qué importa? Bueno, en ese contexto, creo que las empresas podrían hacerse la pregunta de cómo perciben el entorno. O sea, si nosotros, como empresarios o microempresarios, pudiéramos definir cómo está hoy en día el entorno, más allá de la respuesta rápida de decir complejo, tendríamos que pensar, bueno, hoy el entorno es digital, hoy el entorno es ágil, hoy el entorno es flexible, en términos de cómo se está moviendo el entorno, ¿no? Y de puntualmente pensar en el llamado principio de complejidad requerida, que significa que un sistema o una empresa debe ser tan compleja como el entorno en el que opera. Si el entorno es digital y no somos una empresa digital, ya no hay resonancia. Si el entorno está siendo flexible, rápido, ágil, si están dando respuestas en el entorno que nosotros no estamos dando como empresa, algo no resuena. Entonces, creo que las empresas tienen que buscar efectivamente nuevas formas de trabajo y tienen que tratar de, pues, ¿cómo te diría? Pensar en un formato más ágil, en trabajar en ayuda con todos sus empleados, en ser dinámicos, en buscar soluciones, en donde ahorita nadie va a tener una única respuesta. No hay una respuesta específica o correcta para cómo atender el COVID. Cada empresa va a tener una situación distinta y desde ahí cada empresa va a tener que empezar a hacer un contexto de prueba y error a lo que mejor salga, pero sí con una mentalidad completamente disruptiva, cuestionándose los líderes, cuestionándose a sí mismos y quizá un poco desaprendiendo, porque a veces la experiencia estorba, ¿no? Y ahorita nadie somos expertos en el entorno en el que estamos y creo que todos tenemos que volver a jugar este juego de cómo genero valor, cómo ir haciendo prueba y error, cómo cambió el mercado, cuáles fueron los hábitos de consumo que se modificaron. Eso creo que es clave, ¿no? O sea, todos hemos modificado nuestros hábitos en estos meses y lo hicimos pues porque no había de otra. Entonces creo que en ese contexto las empresas tienen que empezar a entender cómo es el entorno y rápidamente acoplarse a eso. Claro. Y como lo menciona ahorita Sandra, Rebeca, el comprender tiene que ver con un choque. ¿Sí? A lo mejor en otras épocas nos daba el espacio de saber que allá hay una idea interesante, pero yo estoy bien en el nicho que estoy y no necesito cambiar. Aquí la realidad del asunto es que estamos forzados a cambiar. ¿Con base a qué? Con base a la sobrevivencia y no nada más de las personas en consecuencia de la enfermedad. Es como negocio, la situación económica es tan brutalmente hostil que nos tiene forzados a buscar alternativas diferentes. Y si me permites refrescar un par de ideas que hemos platicado en los otros seminarios, pero primero lo que tienes que hacer es llorar tus pérdidas. Hay que reconocer que ya no es igual, que lo que era ya no es y que lo que tenías ya no lo tienes. Y que si quieres llegar al status quo de ingresos, desarrollo y construcción que tenías en el pasado, lo primero que tienes que hacer es darte cuenta en dónde te encuentras. Por lo tanto, es lamentable. El segundo punto que tienes que hacer es estar determinado que quieres construir. Hay muchas empresas que pueden decir, ¿sabes qué? A volar con este changarro, no quiero trabajar más, es demasiado carga y me regreso a buscar trabajo. Pero, oh, sorpresa,
Tampoco hay oportunidades laborales si no estás preparado con los nuevos modelos que va a requerir el entorno laboral. Si estuviste 2 años fuera de trabajar en una corporación, te va a costar sangre ponerte al ritmo de lo que se va a pedir ahora. Ya era competitivo antes, ahora es todavía más hostil porque se van a dar el privilegio de seleccionar a los mejores ratings de persona con más talento, más capacitado para los pocos trabajos que haya. ¿Sí? Por lo tanto, la determinación de quiero salir adelante tiene que aparecer. Y si estoy convencido que tengo que salir adelante, tenemos que reconocer que no puede ser en la forma en como lo hacía antes. ¿Sí? Porque si lo intento en la forma en como lo hacía antes, me voy a encontrar con una serie de bloqueos de lamentables circunstancias que ya no me lo van a permitir. Inclusive recopilar al personal con el que antes trabajaba, que despedí, ya no va a ser sencillo, porque probablemente ya están en otros lados o buscando sus alternativas de otras maneras. La migración es una presencia que vamos a tener y obviamente el reclutar nuevos talentos con nuevas habilidades, con esta mentalidad abierta a construir nuevas cosas, son los targets más interesantes a ser atraídos, pero no es la única mano de obra que hay. Por lo tanto, hay que pensar, hay que cambiar, hay que darnos cuenta y claro, ya una vez que tenemos el deseo de sobrevivir, darnos cuenta y decidir cómo quiero hacerlo, en dónde están mis fortalezas, en dónde están mis debilidades, en dónde hay oportunidades que yo no había visto y que a lo mejor había bypassado porque tenía mejores negocios u otras alternativas y ahora tengo que ponerles atención y resulta que ahí hay más oportunidad. No me va a costar 2 años llegar a un estándar que ya tenía el año pasado. Simple. En consecuencia de esto, tengo que rediseñar mi entorno. ¿Cómo? Mi liderazgo es clave. Mi liderazgo tiene que ser aquellas personas que me ayudan a mí a comunicar y establecer una doble vía con todos aquellos que forman parte de mi organización para que yo los escuche, sus ideas puedan subir y podamos implementar nuevas acciones. Y como menciona Sandra, prueba y error, pero el error lo puedo cometer un día, una hora, y tengo que corregir rápidamente porque mis márgenes son pequeños. Por lo tanto, la cercanía de los líderes a las líneas de ejecución, la retroalimentación de aquellos que operan, ejecutan y realizan en mi negocio, tiene que ser muy cercana precisamente para poder reaccionar inmediatamente, corregir lo que no está funcionando, pero ¿qué creen? También aprovechar las oportunidades, porque ahí hay un grupo de negocios que dejaron de existir, que ya no regresan, en donde puede haber oportunidad y me puedo mover, pero necesito reconsiderar el formato que hoy día tengo para llegar a aquellos lugares donde antes no llegaba y modificar mi producto, mi servicio, para llegar a donde ahora hay oportunidad de llegar, pero con un envoltorio totalmente diferente. Para ello, tengo que rediseñar a mi grupo. Mi equipo tiene que adquirir, y hablamos desde los líderes, directivos, ejecutivos, hasta la gente de línea, nuevas habilidades, reevaluar los talentos que poseen y darles la oportunidad de crecer y desarrollarse. La gente quiere, pero necesitamos ser el piloto, el capitán de la nave que direcciona al equipo a reconsiderar. Y una vez que tenemos una estrategia nueva, comunicarla, compartirla y que todo el mundo se suba a bordo. ¿Cómo? Dando su opinión y que sea considerada y escuchándolo, ¿no? Y no nada más a nuestros empleados, nuestros proveedores, nuestros clientes y en algunos casos hasta nuestros competidores y nuestros enemigos. Hay que escuchar. Claro. Y llegamos una vez más a la conclusión de que el liderazgo es súper importante. Y ahí quiero que planteemos un ejemplo para que le quede muchísimo más claro a todo el público. Entonces, imaginemos que tenemos un empresario que quiere cambiar, ¿no? Que sabe que tiene que cambiar por todo este panorama, nuevas oportunidades, entre otras cosas. Pero no sabe por qué no puede. Algo lo detiene, le da miedo, no sé. ¿Cuáles me dirían, o sea, qué implica para el líder tener una empresa con este tipo de características? O sea, ¿en qué tiene que mejorar o en qué se debe de dar cuenta para dar ese paso al cambio? Pues yo te diría que tocas un tema importante porque es un tema al que llamamos mindset. O sea, el mindset explicado como la programación mental que tienen los líderes
para enfrentar situaciones que los ponen en riesgo o que los ponen o los descubren en un tema de posible ignorancia. Entonces, yo creo que a las personas, o en ese ejemplo que comentas, sería ser conscientes de cómo están pensando. A veces pareciera que el pensamiento pues ya está y que así pensamos y que tenemos una receta, pues todos tenemos surcos mentales y tenemos una forma constante de resolver los problemas. Sin embargo, el problema que se nos está presentando el día de hoy quizás es una ecuación a la que no nos habíamos visto enfrentados. Entonces, es darnos cuenta del mindset y entender que el mindset, al final de cuentas, es el conjunto de pensamientos o creencias que nos hacen tener ciertos comportamientos. Entonces, a una persona que quiere cambiar y posiblemente no puede, la regla 1 sería que se dé cuenta de qué creencias o juicios inconscientes tiene, y que a cada juicio inconsciente pues se requiere una acción consciente, ¿no? Y entender que si no se pone las pilas, si no se da cuenta de qué manera está pensando. Un ejemplo concreto sería una persona que sin querer, por su forma de pensar, pudiera estar tomando decisiones injustas o irracionales ante la situación actual, o que pudiera estar generando una discriminación sistémica sin darse cuenta, o que pudiera estar limitando la innovación de su propia compañía. ¿Por qué? Porque dice, yo no creo en eso, eso ya lo probé, esto ya fracasó. O sea, creo que ese tipo de pensamientos a los líderes ahorita no les va a sumar. El tener esta situación de sé controlar las cosas y sé tomar las mejores decisiones, creo que ahorita ese líder necesita justamente escuchar a todos sus colaboradores y entender que las respuestas no van a estar únicamente en él, que si bien pueden estar a la cabeza de las organizaciones y que por mucho tiempo fueron las personas que tomaban la última decisión, pues ahorita posiblemente tiene que generarse una dinámica distinta, porque esas creencias, otra vez, que lo llevaron hasta donde hoy están, no necesariamente son las que los van a llevar a los siguientes pasos. Un liderazgo hoy por hoy, en este momento, tiene que cambiar radicalmente, y creo que el primer paso es la generación de conciencia de cuáles son esas creencias con las cuales voy a enfrentar la situación actual del COVID. Hay creencias, podremos decir que las creencias no son buenas ni malas, pero sí pueden ser limitantes o potenciadoras, ¿no? Entonces, entender que si dije yo no voy a innovar, pues ahorita tendrás que entender cómo sí innovar. Cómo sí en momentos de crisis lo más interesante es la innovación y la creatividad por encima del conocimiento. Ahorita el que tenga más capacidad de reinventarse va a ser el que más rápido se pueda volver a colocar. Entonces, te diría que para esos líderes, pues no es un tema de sí ponerse a estudiar, pero sobre todo el primer ejercicio es darse cuenta en qué cosas ya ha sido limitante, o sea, ha sido limitante su forma de liderazgo. Claro. Y en términos diferentes, básicamente lo mismo que menciona Sandra. Yo te diría que algo que he aprendido en mi carrera y en mi experiencia profesional es que el piso es un gran maestro. Una vez que rebota uno contra el suelo y que no tiene para dónde caer más, es un ejercicio terapéutico de reflexión, de darnos cuenta de dónde estamos. Y cuando estamos entre la espada y la pared, es un escenario limitante en el cual nuestras opciones se restringen a darnos cuenta que solos podríamos con un sacrificio mortal y a lo mejor no podemos. Pero si nosotros nos damos a la inteligente tarea de reconocer que no sabemos todo, que no somos los dueños del conocimiento y únicos poseedores de la verdad por nuestra experiencia, nuestros estudios, nuestra cuna y todo lo que ya sabemos y poseemos, y nos damos la oportunidad de escuchar a aquellos que forman parte del grupo, por jóvenes, novatos, antiguos, inexpertos que sean, la perspectiva que ellos pueden traer a la mesa de decisiones, de perspectivas nuevas, puede ayudar que mis lentes cambien el enfoque, que puedan abrir puertas en donde yo no las veo y que además pueden lograr cosas en donde yo no lo lograría. Y traer este tipo de ideas y de construcción a bordo es parte del principio. Es parte de abrir una comunicación con estos equipos, con estas personas. Yo les diría que todas las personas en este mundo tenemos algo que aportar, que tenemos una sabiduría propia
a partir de nuestros propios aprendizajes, creencias y limitaciones, pero aún así tenemos una capacidad intelectual o simplemente una perspectiva única nuestra que si la escuchamos nos puede dar la oportunidad de abrirnos márgenes, de abrirnos negocios y darles la invitación para que se suban. Yo les garantizo que es algo que la mayoría de nosotros como líderes de negocio nos cuesta trabajo hacer, porque cargamos solos la responsabilidad. Y en épocas de crisis como esta, el compartir la pena, el compartir el reto, el compartir el riesgo, el abrir los canales de comunicación, honestamente, ¿sí? Abre la oportunidad de que ellos confíen en mí, pero eso no va a suceder a menos que yo confíe en ellos. Yo recuerdo haber escuchado en alguno de los múltiples escenarios en donde me muevo, el director general de una gran corporación multinacional, lo primero que dijo es que si no le tengo confianza a mi gente, mi negocio no va a crecer. Por lo tanto, yo creo más en ellos que en cualquier otra persona, incluyéndome a mí. Y este es el principio. Si yo no le doy la oportunidad a ellos y no creo en ellos, simplemente se van a limitar a ejecutar lo que el capital me permita exigirles. De otra manera, les doy la oportunidad de aportar, de construir, de expandirse, de aprender, ¿sí? Bajo mi liderazgo, y eso me va a dar a mí nuevas oportunidades. Y esto es lo que uno necesita cuando está abrazado contra el suelo. Cuando está uno en el piso y no ve la salida, ahí es en donde, si uno pregunta, les garantizo que más de una de las gentes con las que nos rodeamos nos tiende la mano para poder abrirnos una oportunidad, encontrar alternativas con confianza, ser honestos, ¿sí? Abrir buena comunicación y obviamente permitirles que participen y darles el empoderamiento para que ejecuten, porque los considero como parte de mi familia. Es que aquí siento que es más como la necesidad que tú tienes hacia ellos, ¿no? De ellos, porque tú lo mencionas, José María, es muy importante la comunicación clara, transparente, que te lleva a un trabajo en equipo. O sea, para jalar el barco necesitas que ellos jalen contigo, porque solito no vas a poder. Entonces, quiero que sigamos con el mismo ejemplo del empresario. Supongamos que el empresario ya entendió que debe cambiar su mindset, ¿no? Debe dejar como estos pensamientos arcaicos, aquí, no sé, informarse, leer, hablar con ellos, comunicar. Pero ahora está armando su estrategia y quiere saber cómo puede hacer y convencer a sus empleados de que se suban a ese barco y jalen con él el barco. ¿Cómo le puede hacer? ¿Qué le recomiendan a esos empresarios? Yo creo que sería en el mismo hilo de la conversación. No es del todo o no es 100% responsabilidad del líder. Creo que esa es justamente una forma tradicional de pensar en donde además el líder le tiene que dar la respuesta a los empleados. Esto es un tema, el capitalismo consciente nos habla de ese nivel de conciencia de subconjuntos, ¿no? Está el capitalismo consciente que tiene empresas conscientes, que forma líderes conscientes y que tiene empleados conscientes. Entonces aplica la misma respuesta. Esos empleados no es que los tengan que convencer para cambiar, es que esos empleados, todos nos tenemos que dar cuenta de que si no resonamos con el entorno de nuestra empresa, que se está volviendo más digital, más ágil, más flexible, y si no tengo esas habilidades o capacidades personales, tampoco resueno con esta historia. Entonces, ¿qué podría hacer un líder o en el ejemplo que estás planteando? Pues darles esa información, hacerles ver que los empleados, pues no solo es un tema de apostar en ellos en temas de dinero, sino también en temas de conocimiento, que los empleados hoy se suben a un barco en el que no son pasajeros, no es subirte y a ver a qué destino me llevas, es subirse a un barco en el que ellos también son parte importante del quehacer de la empresa. Entonces, si bien el líder tiene que estar pendiente y tiene que ser empático, porque si tiene un nivel de conciencia sobre su empresa, en realidad si le genera bienestar y valor a los empleados, pero a los proveedores, pero al sistema en general, pues los empleados tendrían que hacer lo mismo. O sea, por eso hablamos de un sistema o un ecosistema en el que el líder, al buscar bienestar y valor para los accionistas y para los empleados, pues el empleado también está generando valor para el líder y para la organización y para el cliente. O sea, en el momento en que este nivel de conciencia nos hace participar para todos, entonces caemos en
en el concepto de si es bueno para ti, es bueno para todos. Una vez que se establecen esos criterios de decir cómo vamos a salir adelante todos. Y la organización, ya lo dijo José María antes, el empleado no es que regresen a trabajar y entonces ahora sí es, bueno, empresa, ¿ahora qué tienes para mí? No, a ver, ¿tú qué hiciste durante los 4 meses que estuviste en la pandemia? ¿Utilizaste nuevas herramientas tecnológicas? ¿Tomaste algún curso de metodologías ágiles? ¿Qué han hecho los empleados adicional a, no solamente es lo que las organizaciones o los líderes les proveen, es que todos tenemos que ser conscientes y responsables de que este periodo también nos ha hecho darnos cuenta de que nuestras propias habilidades o capacidades están por debajo del entorno en el que nos vamos a tener que desempeñar. Y hace rato lo habló José María, ¿no? Con el tema del talento. Creo que pues eso les recomiendo a los líderes, que les habilite a sus empleados la posibilidad de también cambiar de mindset, porque no es un tema que solo tenga que hacer el líder, es que todos nos tenemos que cambiar el chip mental con el cual vamos a enfrentar esta nueva realidad, ¿no? Que le llaman, que pues de nueva sí, pero en realidad si nosotros no nos renovamos, entonces solo hablamos de ¿qué? De distanciamiento social, de gel, de cubrebocas. Yo creo que va más allá. Cuando hablamos de una nueva realidad, es un nuevo yo, es un nuevo líder, es una nueva empresa, es un ambiente de mucha más conciencia. Sí. Y si me permites abundar, Sandrita, en realidad uno puede verlo tanto desde la perspectiva del dueño de un negocio, el líder de un negocio, pero en la mayoría de las circunstancias nosotros como personas somos exactamente como cualquier otro trabajador. ¿Por qué? Pues porque todos somos personas. Y en primer lugar hay miedos, hay temores, hay incertidumbre. Y lo primero que necesitamos entender con la empresa a la que queremos involucrarnos y dedicarnos es para dónde va, qué quieren hacer, qué tipo de compañía es, cuáles son sus valores. ¿En realidad les interesan las personas o siguen metidos en un rollo de, pues aquí solo nos gusta generar dinero y es un negocio y no me interesa nada más? Que lo hay, ¿sí? Bueno, voy a poner ahí mi compromiso, voy a poner ahí mis años de esfuerzo, voy a poner ahí mi talento. Esta es una cuestión de decisión personal, ¿sí? Pero necesitamos informarnos primero y el empresario, el líder, tiene que compartir su visión, su plan estratégico y tener la oportunidad primero de ser cuestionado, porque eso permite construir una estrategia más robusta, ¿sí? Para darnos cuenta de dónde está bien y en dónde hay que mejorar. Y en segundo lugar, dar explicaciones claras, ¿sí? Con el corazón abierto y decir, pues esta es la verdad, o sea, de los 10 que estamos, solo tengo para pagarles a 5, ¿sí? A menos que tengamos otra alternativa y hablamos otra clase de compromisos. El segundo lugar tiene que ver que una vez que un trabajador, cualquiera que este sea a su nivel, decide asumir la responsabilidad, asume una realidad diferente y un compromiso, ¿sí? Asume la obligación de no nada más porque la empresa me lo pide, sino porque yo lo requiero, ¿sí? Hay un 60% de incremento en la capacitación a nivel global en materia electrónica durante estos 4 meses ya casi, ¿sí? 60% de incremento total de la capacitación electrónica. Quiere decir que sin que me lo pidieran, la mayoría de las personas tomaron la iniciativa de buscar algo que hacer que les permitiera construirse, primero en los nuevos modelos de trabajo, pero ¿y qué más? ¿Sí? ¿Y qué puedo hacer? ¿Y qué me gusta? ¿Qué llama la atención para yo modelarme de manera diferente? Es este el tipo de persona que podemos utilizar y que queremos invitar y que le queremos plantear abiertamente lo que hay. Esa es la mejor manera de invitar a alguien. Y yo te diría que si no quiere, pues no quiere. Tan sencillo como eso. Pero la mejor pregunta es, te muestro lo que hay, dime qué percibes, dime qué buscas, y si podemos encontrar algo que también te acomoda a ti en la dirección en la que voy, súbete al barco. Si no, pues nada, ¿no? Busca otra alternativa o sigue donde estás. Pero la realidad del asunto es que esto requiere de un compromiso y una decisión del empleado, ¿sí? A pertenecer y a formar parte de algo, siempre y cuando ese algo tenga características atractivas para uno. Habrá quien le gusta que le peguen y le griten y lo tengan sentado 10 horas al día nada más para ver a qué horas al jefe se le ofrece algo. Puede ser que haya personas así porque tanto les pegaron en ese modelo que ya se sienten cómodos y lo extrañan.
¿sí? Pero yo te garantizo que ninguna de las personas que vienen en las nuevas generaciones, que tienen una mentalidad y una formación de cuestionar, de retar, mejor informadas, con acceso a tecnología al día, es decir, hoy quiero saber cómo está y qué está sucediendo en Hong Kong. En menos de 3 minutos tengo la respuesta, ¿sí? A través de mi teléfono. Y eso ya están acostumbrados a hacerlo. Por lo tanto, la capacidad de retar el status quo no es porque sean irreverentes, es porque tienen curiosidad y necesidad de saber. Y entonces el que pertenece al status quo tiene la obligación de contestar y en la medida que responda, mejora su conocimiento, abre otras alternativas para ellos, pero también para sí mismos. Esta reflexión es lo que le puede permitir a una persona saber si quiere pertenecer o no en donde se encuentra y a donde le invitan quedarse. Ok, rescato lo de responsabilidad mutua. Déjenme darles un ejemplo. Sería una empresa que le daba una plataforma de cursos a todos sus asociados, ¿no? A todos los empleados. Era una plataforma enorme con cursos de todo lo que ustedes se pueden imaginar, cursos de oratoria, finanzas personales, muchísimas cosas que la verdad está muy padre aprovechar, pero los empleados no la aprovechaban. O sea, muy pocas personas se metían, no completaban los cursos, la empresa la quitó. Entonces ahí vamos como, oye, si tú me estás diciendo que te quieres desarrollar, pero yo te doy la herramienta y no la aprovechas, entonces no hay un compromiso de tu parte. Claro. Pero ojo, también en este escenario que ustedes, que hemos venido comentando a lo largo del webinar, este es un escenario muy drástico, ¿no? O sea, todas las medidas que se van a tomar, ya sea de que, oye, solo me alcanza 2 meses para pagar el salario completo, a partir de los 2 meses vamos a abrir una nueva estrategia para cambiar la cantidad, lo que sea, puede dar miedo. Y es a lo que yo voy. O sea, creo que tenemos que tener mucho ojo en que todo este nuevo panorama sí puede dar miedo, porque el cambio da miedo, pero si no nos aventamos, no vamos a lograr nada. O sea, ni el líder, ni nosotros de salir adelante o sacar a nuestra familia adelante. Entonces, hay que aventarnos y entender que es un destino compartido, ¿no? Si le va bien a la empresa, le va bien a los clientes. Si le va bien a los clientes, me va bien a mí como empleado. Si me va bien a mí, le va bien a los inversionistas. Entonces, es como, lo han mencionado, Sandra, creo que fuiste todo, es todo un ecosistema que al final puede formar un círculo virtuoso, es decir, todos nos preocupamos por todo, porque lo que él hace me afecta a mí y lo que yo hago le afecta a él. Entonces, Sandra, José María, esa fue la última cuestión que yo quería platicar con ustedes. Me gustaría mucho que pasáramos a la parte de preguntas y respuestas del público. Entonces, ¿les parece bien si nos arrancamos? Claro que sí. Perfecto. Vamos a ver qué preguntas nos tienen aquí. Ya nos mandaron varias. Entonces, se las voy a leer y quien guste contestar, adelante. Esta nos las manda Juan Galarza y dice, hablan de las compañías que por los conceptos expuestos ya son maduras o tienen tiempo en el mercado. Las que estamos naciendo me han dado comentarios que es un mal momento para... Dice, me han dado comentarios que es un mal momento. ¿Qué opinan? Supongo que se refiere a la aplicación de los conceptos. O sea, aplicarías la parte de Más que nunca, de capitalismo consciente más que nunca. O sea, ya lo dijimos hace rato, es un momento, cualquier crisis es el mejor momento para innovar y para inventar. O sea, justo el conocimiento de las empresas que llevan mucho tiempo operando, quizá al contrario, son las que más trabajo les va a costar porque son unos monstruos que tardan mucho en poderse mover y que la flexibilidad está, pues, lejos, porque imagínense lo que es mover organizaciones grandes. No es que no lo logren hacer, sino que les toma más tiempo porque los surcos mentales, ese mindset o esas creencias organizacionales están muy permeadas. Yo le contestaría a la persona, gracias por escribirnos, le contestaría que al contrario, que ahorita todo lo que sea invención y todo lo que sea una empresa pequeña son los que tienen la capacidad de utilizar herramientas gratuitas en términos de herramientas tecnológicas. O sea, hay un montón de cosas que hoy están y que antes costaban muchísimo dinero y que requieren solamente un tema de agilidad y de prueba y error muy rápida. O sea, los microempresarios ahorita, ¿qué necesitan? De verdad, navegar un poco y entender que para lo que me pidas hay una app gratuita. Hasta para hacer un marketplace puedes realmente pagar nada y subirte de volada a vender online. O sea, creo que ahorita la flexibilidad de las empresas chicas puede ser un punto ganador, porque pues en realidad cuando son chicas, pues igual son pocos socios y toman las decisiones rápida y actúan.
y no tienen que comprar estas grandes herramientas tecnológicas. Hoy hay un montón de herramientas que están disponibles y que en realidad pagas lo que usas, ¿no? Y entonces te diría, al contrario, confíen en ustedes y partan de esa mentalidad en donde, ¿qué creencia limitante puede estar atrás de la pregunta? O sea, ¿por qué habríamos de pensar que es un momento complicado? Si en dado momento ya estás planteando en la creencia que es complicado, pues lo que crees, creas, ¿no? En realidad es un tema de cómo quieres afrontar esa nueva realidad. Claro que no es que sea facilísimo y que mañana ya lo podamos hacer, pero las herramientas existen, las posibilidades están. Es un tema claramente de disciplina, de constancia y de voluntad, de querer salir adelante. Sí, y si me permites agregar, en primer lugar, dos aspectos muy simples, muy básicos. En primer lugar, si ya se tomó la determinación y si, Juan, lograste salir de tu estado mental para iniciar un negocio, una nueva empresa, un nuevo proyecto, aprovecha lo que hay. Y esto es lo que hay. Aprovecha las circunstancias, habla claro con tu equipo, habla con la verdad, inicia estos protocolos de abrir tu mente a nuevas ideas, a nuevas alternativas, ¿sí? A nuevas oportunidades, porque en las nuevas ideas y nuevas alternativas y una comunicación fuerte con el equipo que te rodea, vas a lograr que las acciones sean más contundentes, más rápidas por tener mayor flexibilidad, pero eso lo impones tú. El líder es el que abre estos escenarios para que las cosas se muevan mucho más a prisa o más lenta, y es el que para o frena o arranca y empuja las ideas. ¿Cómo? Dando libertad, creyendo en las personas, creyendo en las oportunidades. Dos cosas. Cuida la comunicación. Abre tus escalas de comunicación y antes que nada cuestiónate a ti. Antes de confrontar a un colaborador, un trabajador, un empleado, de decirle que está mal lo que hace, pregúntate por qué lo ves mal y qué está haciendo él. Porque a veces reaccionamos ante nuestros propios temores, no necesariamente a las realidades. Y esos son de los elementos que abrir las oportunidades para escuchar nuevas formas siempre es útil, ¿no? Yo en alguna ocasión escuché que la química es la química y no va a cambiar. Las leyes de la física son únicas y no varían, claro, pero sí se descubren nuevas fórmulas, nuevas reacciones, nuevos mecanismos para aplicar a través de la experimentación. Y el dejar que un error suceda, aunque se pueda corregir rápidamente, nos permite aprender de, cuando menos, qué no debemos hacer, pero normalmente nos enseñan oportunidades de qué podemos hacer además de. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias, Juan, por la pregunta. Shirley Joares nos manda saludos y pregunta, en este nuevo lugar de trabajo, en la selección de personal, ¿se premiarán a los empleados más proactivos, más preparados? Bueno, yo te diría, Shirley, que sí, debiera de uno buscar el talento más activo y más preparado y con ganas de aprender, que es importante. Sí, porque el ser activo y preparado puede llevarte a una persona errática, inconsciente, que no necesariamente sabe lo que está haciendo y no mide las consecuencias, y como un niño chiquito se puede lastimar o lastimar a otros. Pero si en realidad lo hace de una forma madura, bien comunicada, con las mejores intenciones y no nada más para él, sino abre estas oportunidades para los que le rodean y sabe influenciar positivamente, externar sus intereses, sus proyectos, sus visiones con los demás, las compagina y propone, claro que son los más atractivos, siempre. ¿Cuál es su edad? No importa, no importa. En realidad es el espíritu, la experiencia, el talento y las ganas de aprender y la forma en cómo influencias a tu equipo de trabajo, clientes, proveedores, colaboradores, amigos y enemigos es lo que hace que un líder sea un líder. Sí, yo solo añadiría que cuestionar, ¿no? O sea, mi aportación suele ser disruptiva en el contexto de qué es premiar o por qué habríamos de premiar y con qué objetivo. O sea, creo que ahora que las empresas retomen
hay muchas que nunca se detuvieron, pero que se retome un poco más también la economía. Creo que hasta los esquemas de performance o de desempeño también van a tener que modificarse. O sea, estamos quizá adiestrando a los empleados a un tema de premio o castigo y también eso tiene que cambiar. También en eso nos tenemos que cuestionar cómo va a ser ese nuevo esquema de colaboración en esta empresa consciente o en este capitalismo consciente en el que queramos vivir. ¿Qué es un premio? O sea, es un premio mover a la organización y ser parte del ecosistema, no solamente enfocarnos en las tareas puntuales o en las funciones de las personas, sino en este mindset de crecimiento que busca más el impacto de lo que generan. Si le queremos poner la palabra premio, la respuesta es sí, pero también cuestionemos cómo ese modelo de compensación o modelo de evaluación o de desempeño, de performance, va a tener que cambiar a partir de ahora, porque debemos empezar a ver a las empresas no solo respondiendo a las funciones específicas que cubre una persona, sino realmente empezando a analizar la cantidad de valor que genera esa persona en el ecosistema para el crecimiento del bien común. O sea, es similar pero diferente. Buenísimo, gracias. Vámonos con la siguiente. Aquí no tenemos el nombre completo de la persona, pero nos pregunta, para procesos robustos y comprobados en una organización, ¿qué aconsejan para dar el primer paso para innovarlos? Si me permites, Rebeca, una cosa muy sencilla. Yo he trabajado en empresas pequeñas, medianas y corporaciones multinacionales. Efectivamente, el entrar en un escenario en donde una empresa multinacional tiene ya protocolos muy bien definidos que son parte de su estructura, es difícil. Hay métodos que se gestaron por alguna razón. Y es aquí en donde hay una coyuntura. La razón que permitió que estos protocolos y procedimientos o que exigió que existieran estos protocolos y procedimientos puede haber cambiado en las condiciones actuales. Y esto es ahí donde hay que poner mucho cuidado y mucha atención. El responder es que siempre lo hemos hecho así porque es parte de nuestra forma de pensar. Es uno de los clavos más largos que se necesitan para un ataúd en una empresa. Simplemente nosotros no hacemos, ¿sí?, fotografía de esa forma. La parte digital no nos interesa. Nuestro negocio es el papel fotográfico, ¿sí? Y corporaciones multinacionales dejaron de existir por estos principios ya bien probados, establecidos, estandarizados y llevados a nivel de culto. El poderlos retar bajo un principio de cuál es la razón por la que existen y si esta razón todavía subsiste o no hay una forma de mejorarlo. Hay inclusive metodologías existentes como Six Sigma que pueden permitir que, sin cambiar en esencia el proceso, permiten hacerlo más eficiente. Y en estos protocolos se encuentra uno que hay otras alternativas para hacerlo no nada más eficiente, sino hacerlo de manera diferente. Yo complementaría lo que dice José María de las metodologías y creo que no es opcional. O sea, a final de cuentas, esos procesos tendríamos que entender cuáles tienen contacto con los clientes y lo que antes llamábamos en un funnel o en un proceso con puntos de contacto con el cliente, ahora te retaría a decir puntos de no contacto con el cliente, porque no quieren contactar con nosotros, porque ya no son touch points con los clientes, sino realmente no queremos tocar puntos o queremos hacer más fácil el proceso. Entonces, más allá de lo robusto que podría ser, te diría que efectivamente las metodologías Lean, metodologías ágiles y puntualmente pensar en el cliente. O sea, otra vez, si somos una empresa consciente que no solo está en la supremacía de entender que nuestro proceso es así porque así es y porque así nos queda bien y así nos sale bonito, entender que la situación actual nos tiene que poner en el estadio de decir si es bueno para mí, es bueno para todos. Entonces, el cliente con el proceso actual se ve vulnerado en su seguridad física, estamos siendo eficientes y pragmáticos y nuevamente lo que dijimos hace rato, ese proceso está acorde al entorno. Si el entorno es ágil, el proceso es ágil, bien. Si el entorno es ágil y el proceso no es ágil, pues aunque seas una empresa robusta, lo tienen que poder mover por el beneficio o subsistencia de la línea de negocio, ¿no? Bueno, muchas gracias. Nos vamos a ir con una última pregunta debido al tiempo. Esta nos las manda Juan Pablo Robleda y dice, desde una perspectiva generacional, hablando de generaciones X, millennial, entre otras,
¿Consideran que los retos tecnológicos descartarán en una mayor magnitud a aquellas generaciones que no son tan expertas en medios remotos de trabajo? Si me permites, José María, creo que regresamos nuevamente al tema del mindset. O sea, el tema del mindset es la forma de pensamiento que tenemos, y justo hay un mindset que se llama mindset de crecimiento, que es el que nos dice que somos capaces de aprender todo. Claramente, pues si vivieron mucho tiempo sin tecnología, posiblemente les cueste más trabajo, pero creo que también es un momento en el que pues la fuerza de voluntad, el compromiso, la dedicación nos puede hacer cambiar o nos puede hacer pensar que las dificultades también pueden convertirse en las mejores oportunidades, y no me dejarás mentir, no sé cuántos años tengas, pero al final de cuentas, o en el menos mi caso, pues mi mamá, que quizá nunca había escuchado la palabra Zoom o la palabra webinar, pues de repente fue la única forma de estar en contacto con la familia. Entonces creo que esto también nos da pie a que las brechas generacionales, hoy de entrada, la capacidad laboral actual está juntando 5 generaciones en uno, que antes nunca había reunido. Claro que puede haber algunas creencias, como ya lo dijimos, o mindset o juicios, acordes a lo que cada quien ha vivido por las diferentes edades que tiene, pero creo que las soluciones hoy van a ser la suma de justo esa diferencia de visiones, y ocupar todo lo que hoy puede ser complejo, ocuparlo justamente como la oportunidad para generar algo distinto. Entonces, hoy esa parte creo que ya nos demostramos a nosotros mismos que todos lo tuvimos que hacer y que todos tuvimos que aprender. Entonces, el aprendizaje y la mentalidad de crecimiento está abierta para todos. Que a algunos les cueste más porque sus surcos mentales llevan más tiempo siendo de esa forma, seguramente sí, pero si de verdad, si se ponen a estudiar, todos lo vivimos en estos meses, que hemos sido capaces de hacer cosas que tal vez no nos imaginábamos en nosotros mismos. Claro. Yo te diría que la clasificación se hace con fines de entendimiento, ¿sí? Pero no necesariamente con fines de segregación, ¿sí? Es tan apto una persona adulta, mayor, como un menor. Claro, los aspectos físicos son en algunas cosas restrictivas, pero también para una persona minusválida, y te puede sorprender lo que otro ser humano, más allá de sus capacidades, puede lograr por encima de alguien que no tenga restricciones o capacidades. No hay que verlo así. Vale, muchas gracias. Bueno, pues esa fue la última pregunta, como les mencioné. No quiero dar el cierre sin antes mencionar una felicitación que les mandan del público por su buena visión disruptiva actual y con visión del futuro para ambos. Entonces, felicidades. Y ahora sí, les quiero agradecer nuevamente a ambos, Sandra, José María, por su presencia. Quiero agradecer a IRC por su promoción y, claro, pues la presencia de todo nuestro público. Entonces, sin más que decir, espero todos disfruten el resto de su tarde y nos vemos la próxima. Muchas gracias. Gracias. Gracias.